habíamos visto de que en los papeles y para una lectura estamos a aplicar lo que viene a ser las referencias, correferencias y marcas de auditoría. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios para que se pueda entender de mejor forma cómo aplicamos el tema de las referencias. Les voy a compartir algunos ejemplos. Por favor, no sé si se puede ver el Excel que estoy proyectando. Sí, licenciado. Sí, Excelente, licenciado. muy bien. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay dos papeles de trabajo, uno que viene a ser el mayor de la cuenta bancos y el otro que es básicamente, digamos, la certificación del banco que nosotros exigimos en auditoría. Obviamente esto lo proporciona el banco, digamos, indicando el saldo que tiene a una fecha determinada. Y esto obviamente, digamos, correspondiente a la cuenta y a la entidad que estamos auditando. Si nosotros aquí quisiéramos, por ejemplo, aplicar el tema de la referencia, necesariamente tendríamos que tener, digamos, ya asignado en forma antelada la letra con el que vamos a referenciar. Hemos dicho la referencia siempre va en la parte superior derecha. Entonces colocamos, digamos, acá nos dice referenciar, ¿no? Con la letra C. Entonces acá lo que nos piden es de que podamos referenciar estos dos papeles de trabajo con la letra C. Entonces ahí tendríamos nosotros C, ¿no? Que sería, digamos, acá podemos colocar como C1 y el siguiente podemos colocar como C.2. Ahora otra cosa que nos indica es de que esté con color rojo, ¿no? Y además esté, digamos, en un círculo, dice. Entonces, podemos nosotros colocar, digamos, ese círculo para poder cumplir, digamos, con lo que nos pide. Ahí básicamente ese tema de las ilustraciones, hay algunos que están en Excel, digamos, que pudiéramos aplicar, digamos, en los papeles de trabajo. A ver, para que se vea mejor. Ya. Ahí podemos colocar A y A. Entonces acá tenemos A.1 y acá tendríamos el A.2. Entonces las referencias que podríamos utilizar, digamos, acá es el A1 y para el otro el A2. Esas serían las primeras referencias que podemos asignar. Ahora, las correferencias nos dicen, digamos, el análisis de dos puntos de interés para el auditor en el análisis, ¿no? En el examen, en la evaluación, digamos, que hacemos en las diferentes cuentas y partidas. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podríamos ver de que existe en el mayor, por ejemplo, empieza del saldo inicial, hay un pago, disminuye y un depósito, y tenemos el saldo final. Y el banco nos muestra también el saldo que existe, digamos, al 31 de diciembre de 2019, 70. Entonces a nosotros nos interesaría, digamos, comparar estos dos saldos en el análisis, ¿no? Lo que nos emite el banco como certificación y lo que tiene la entidad en el registro.
Entonces nosotros vamos a colocar, digamos, acá en lo que es, digamos, la letra, en la correferencia, vamos a siempre hacer lo siguiente. La letra que está, diré, el papel de trabajo que está, digamos, por encima del otro papel que se relaciona, en este caso el A1 va a estar antes y el A2 va a estar después. Entonces lo que vamos a nosotros hacer en la correferencia es de colocar acá el A2, que nosotros tendríamos el A2, ¿no? Indicando de que ese importe está, digamos, también en el papel A2 y en la hoja de trabajo, en el papel de trabajo, perdón, de la A2, también vamos a indicar de que esto está también en el A1, ¿no? Entonces acá nosotros tendríamos en el lado derecho, como verán, por ejemplo, la referencia estaría en el lado derecho, pero en el documento o en el papel de trabajo que está inicial y en el que está posterior, digamos, estaría, digamos, en el lado derecho. Entonces mantenemos siempre, para el que está, digamos, arriba o primer papel de trabajo, vamos a mantener, digamos, la referencia del importe al lado izquierdo y donde básicamente ahí la correferencia es en el A2, pero en el importe, pero en el lado derecho. Por eso es que muchas veces decimos, digamos, siempre en la correferencia hay un lado izquierdo y tiene que haber también un lado derecho. Es como en las cuentas, ¿no? En las cuentas que nosotros tenemos, digamos, en cualquier mayor, por ejemplo, en el mayor contable, nosotros tenemos lo que viene a ser el lado izquierdo, ¿no? El izquierdo y por el otro lado tenemos el lado derecho. Entonces la correferencia, el izquierdo, siempre va a ser el documento, digamos, primero, o el que está encima, digamos, ¿no? O sea, el primer estén en la parte derecha, es decir, aquí colocamos A.2, ¿no? Esté, digamos, en el lado derecho, los dos. No puede ocurrir, estamos indicando que en la correferencia necesariamente tiene que haber un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, esto, por ejemplo, no podría, digamos, ¿no? Existir, digamos, ¿no? No podría, no tendría que. Ahora, otro, si es que, digamos, está muy al borde, dice, es decir, por ahí está, ¿no? La letra o el documento que nos han enviado, no nos dan mucho, digamos, espacio como para poder hacer, digamos, la correferencia. Lo que vamos a hacer, dice la otra opción que tienes de ponerlo debajo. Esa es la otra opción, alternativa. Pero eso ocurre cuando el margen ya no te da, obviamente, para correferenciar. Está, digamos, muy al margen, digamos, del documento o del papel de trabajo. Entonces ya no vas a poder, digamos, colocar, digamos, acá. No es que hagas un collage o le pegues un papel en blanco ahí para hacerla. No, no va a dar práctico, ¿no? No va a ser muy práctico. Entonces lo que vamos a hacer, dice, alternativamente, es de colocar, digamos, la referencia debajo, ¿no? Esa es la otra opción. Pero eso se habilita siempre y cuando no puedas hacerlo normal, ¿no? Es decir, colocar la referencia en el lado derecho. Esa es una opción. A ver, otra que podemos nosotros ver. Otra cosa que no está admitido, por ejemplo, es el de que pueda, digamos, estar esta referencia, digamos, los dos en el lado, digamos, derecho o los dos en el lado izquierdo. ¿Qué más podríamos ver? Ya, esos dos serían básicamente, digamos, los más relevantes, los papeles de trabajo. Ahora, las marcas de auditoría. ¿Para qué nos sirve la marca de auditoría? Dice,
son marcas que denotan o hacen denotar la acción o el trabajo que se ha aplicado, ¿no?, por parte del auditor en el papel de trabajo. ¿Cuáles son esos trabajos que nosotros generalmente aplicamos? En el análisis generalmente aplicamos pues sumas, restas, la multiplicación, la división, el cálculo, el recálculo, por ejemplo, necesariamente hay que dejar evidencia de que has hecho el recálculo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer eso? Necesariamente mediante la teoría. Acá, por ejemplo, en el papel de trabajo 1, ¿qué podrías hacer, digamos, el análisis aritmético? Acá, por ejemplo, la composición. Lo que aquí podías verificar con una calculadora o hinchadora es 45. Les restas el pago del cheque o los pagos de cheque y le sumas los depósitos. Entonces, eso al sumar o restar al saldo inicial nos va a dar el saldo final. Entonces, una vez que hemos hecho, digamos, esos trabajos de suma y resta, necesariamente tienes que utilizar, dice, una marca de auditoría para dejar evidencia de la acción aplicada, del análisis que has realizado. Entonces, nosotros necesariamente aquí, por ejemplo, podemos utilizar una marca, digamos, de auditoría. Aquí, por ejemplo, en símbolos, veremos, aquí nosotros tenemos veremos acá. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar un símbolo para indicar que hemos hecho la verificación de la suma y resta. Y podemos aplicar ahí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde están estos símbolos? Hay uno donde... a ver, podemos utilizar uno por decir. Generalmente, digamos, hay algunas tildes que puedan, digamos, aplicarse. Veremos, hay uno, por ejemplo, que es, a ver, este. Ya. Entonces, nosotros podemos indicar con esa tilde, por ejemplo, ¿no? Esa tilde, indicar, digamos, que se ha hecho la verificación de la suma y resta, ¿no? Esta va a ser para nosotros la marca de auditoría. ¿Qué nos dice, digamos, en la práctica? Obviamente, nosotros sabemos que esto es una aplicación de una marca de auditoría. Dice, ¿no?, la regla de que nosotros tenemos que colocar en la parte inferior del papel de trabajo esta palabra, digamos, de trabajo realizado. Algunos solamente le ponen TR, trabajo realizado. ¿Qué implica? Entonces, acá nosotros colocamos la tilde, ¿no?, y decimos el trabajo que has realizado. Entonces vamos a colocar sumas y restas verificadas, ¿no? Sumas y restas verificadas. Entonces, en los siguientes papeles de trabajo, si es que haces, por ejemplo, un resumen de los símbolos utilizados, es decir, de las marcas de auditoría, le colocas, por decir, en la carátula de los papeles de trabajo y dices, digamos, aplicación de marcas de auditoría. Entonces le colocas este símbolo, esta marca le pones y le colocas ahí el trabajo que representa, sumas y restas verificadas, ¿ya? Entonces eso implicaría que en todos los papeles de trabajo donde haya esta marca, implica que el auditor ha realizado la suma y resta de un detalle o de unos importes, digamos, en el análisis. Pero no es cuestión de pintar. Esto también les voy a un poco, ya por experiencia, digamos, generalmente los auditores
junior que están empezando, por ejemplo, muchas veces piensan que, digamos, es colocar, ¿no? Y no se da de cuenta el supervisor. Cuando se hace la revisión de los papeles de trabajo, si uno le coloca sumas y es verificadas, implica que está obviamente correcto. ¿Qué implicaría de alguna otra manera, digamos, si estuviera, por decir acá, el importe, por decir, no era 32, ¿no? Sumado y restado, esto básicamente les da 68. Es decir, lo correcto aquí, la sumatoria de los tres importes, a nosotros nos arroja el importe de 68. Entonces, ¿cuál hubiera sido, digamos, el trabajo que tendría que haber realizado, digamos? Como ha hecho la sumatoria es 68 y el importe total dice 70, hay una diferencia de 2. Entonces, en su papel de trabajo, el auditor que ha ejecutado, digamos, esto, tiene que necesariamente, digamos, haber colocado la diferencia, ¿no? Aquí, diferencia según auditoría, y indicar 2. Esa es la diferencia, ¿no? Voy a decir, si es que el auditor, por ejemplo, le ha colocado la marca y no ha colocado, digamos, la diferencia que representa, implícitamente está indicando que está bien, ¿ya? Entonces, a lo que voy y a lo que quiero llegar es de que si ustedes van a colocar una marca, tienen que sí o sí cerciorarse con una calculadora o en el mismo Excel hacer la sumatoria o definitivamente, no sé, hacer si no tuvieran no, finalmente algún medio, tienen que corroborar de que eso está sumando y restando y da el importe que está establecido. Si le han puesto eso y no está su diferencia, es decir, esto en esta parte no aparece, y yo en la etapa de supervisión encuentro que esto es 68, ¿no? Le anoto con rojo y le digo definitivamente, usted me ha declarado de que en la ejecución del trabajo usted ha verificado las sumas. ¿Qué ha verificado? Si aquí suma 68 y el importe es 70. ¿No? Entonces, ese rato prácticamente, si no han tomado sus previsiones y le han puesto las marquitas, digamos, como si fueran un adorno o resaltar, digamos, alguna situación para que se mejore el papel de trabajo, no es el verdadero sentido de la marca de auditoría, les diré. Las marcas de auditoría nos dicen qué trabajo ha hecho el auditor y no es colocarle por colocar, sino tiene que estar seguro el auditor de que esa marca, digamos, ha aplicado cumple, corresponde y verifica obviamente el saldo o la cifra que estamos nosotros examinando. Eso es bien importante, ¿ya? Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado, si no van a estar en figurillas. Cuando viene prácticamente, digamos, supervisión, vamos a tener, digamos, problemas con el supervisor debido a que, digamos, no van a poder en cifra porque estaba, digamos, mal, ¿no? Bien, ese sería, digamos, el uso de las marcas de auditoría. La escritura de constitución. En este, por ejemplo, en el ejemplo 2, se ve por favor, esos tres recuadros, ¿se ven en el Excel? Por favor, a ver, confírmenme. ¿Se ve, licenciado? Sí. Excelente. Entonces, en estos, por ejemplo, dice referenciar con la letra Z1. Entonces, nosotros vamos a lo que vamos a aplicar igual la referencia en la parte superior derecha con color rojo. Entonces colocamos primero, este dice va a ser el Z1, perdón, este va a ser el Z1, ¿ya? Pero ese documento tiene 3 hojas, es lo mismo, es escritura de constitución de los 3, pero contempla un cuerpo de 3. Entonces vamos a utilizar y aplicar justamente lo que viene a ser, digamos, en el numerador vamos a indicar el número de hoja y en el denominador vamos a colocar la cantidad total de hojas que compone el documento, que en este caso son 3. En el otro vamos a hacer lo mismo, pero lo que va a cambiar es el número de hoja. Entonces este ya va a ser el 2. 2 va a ser.
¿no? Y la hoja 3 finalmente va a ser la hoja número 3 de un total de documentos también de 3 hojas, ¿no? Entonces igual en rojo, siempre en rojo, y le colocan el círculo, ¿no? Van a encerrarlo en un círculo, ¿ya? Entonces, esos serían básicamente, digamos, las referencias, correferencias, los más principales. Después, obviamente, hay algunos que no vamos a utilizar dependiendo del análisis. Bien, en estos dos, por favor, les voy a dejar el taller para que puedan, digamos, presentarlo. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Pregunta. Preguntas, por favor. A ver. Licenciado, buenos días. Jimena. Lisa, ¿me escucha? Carla Jimena pasa. Presente, licenciado. Carla Jimena pasa. Presente, licenciado. Bien. ¿Tienes alguna pregunta, por favor? No, licenciado. Está todo entendido. Muy bien. A Licenciado, una ver, Yesri consulta. Rovira. A ver. Sí, dígame. Licenciado, no le he podido comprender un poquito en el primer ejemplo que nos ha dado en cuanto a la correferencia, lo de izquierda y derecha, Sí, eso no lo he entendido muy bien, Lic. ¿Me podría volver a explicar, por favor? claro. En la correferencia lo que vamos a hacer nosotros es tomar dos puntos de interés para el análisis que hace el auditor. Entonces lo que vamos a hacer es siempre, digamos, ver cómo son, implica dos, entonces buscar, digamos, las dos hojas, ¿no? Los dos papeles de trabajo donde hacemos el análisis. Acá, por ejemplo, es el A1 y el A2. ¿Qué es lo que vamos a relacionar en el análisis nosotros? Es el saldo acá, por lo que nos interesaría en el análisis, es una cuenta de mayor de la cuenta bancos. Al 31 tiene un saldo final. Y la simulación del banco que emite al 1 de diciembre también nos arroja una cifra. Entonces tenemos que relacionar esos dos importes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la correferencia? Como este es el A1, ¿no? Necesariamente la correferencia de trabajo primero, el que está antes siempre, va a ir en el lado izquierdo, ¿no? Por eso decimos esto va a ir en el lado izquierdo, la correferencia. Y la hoja 2, que está en forma posterior, está después, esto va a ir siempre en el lado derecho. Entonces, por eso colocamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, le colocamos A1. Estamos diciendo que esta cifra 70 se relaciona en el papel de trabajo A1. Y en este otro estamos colocando en el lado izquierdo y colocamos A2. Indicamos que esta cifra se relaciona con el papel de trabajo A2. Entonces, esa es la correferencia. Tiene que haber el primer papel siempre va a estar en el izquierdo, ¿no? En el izquierdo, y el que viene posterior y también es parte de la correferencia va a estar en el lado derecho. No puede ir los dos en el lado izquierdo, ni tampoco puede ir los dos en el lado derecho. Tiene que cumplir por eso el izquierdo y derecho. O sea, la correferencia tiene que ser cruzada, tiene que cruzar. Eso es la, digamos, la regla, digamos, para el tema de correferencias. Hay algunos que esto lo pueden poner ustedes una colilla, por ejemplo, hay algunos que le ponen una colilla, pero, o si no, digamos, marcarlo también, digamos, esto de una forma, digamos, con una línea, digamos, ¿no? Una línea para que pueda establecerse la relación. Es lo que le podría decir. No es Gracias, tan Lic. sencillo, es cuestión de muchas veces práctica, ¿no? Sí, porque Pablo Licenciado, una consulta. Yusco, sí, dígame. En el ejemplo que nos daba de las escrituras de constitución cuando son varios documentos de un mismo título, la parte de que probemos Sí. uno quebrado 3, correspondiente a 3 hojas, sí o sí tiene que ir al lado de la referencia de la Z-1,
o puede ir al pie de página al lado derecho en la esquina. No, tiene que estar en la parte superior derecha, no puede ir en la parte inferior, ¿ya? Porque tiene que ser compacta en uno solo, no podemos tener dos referencias en un mismo papel de trabajo. Eso es Lo lo que que le sí quería. puedes colocarlo como subíndice, o sea, no puede, o sea, la Z1 puede ser más grande y el 1 de 3 puedes colocarlo como, digamos, como un índice, digamos, más o menos, ¿no? De esa referencia. Pero sí o sí tendría que estar Pero al lado tiene que estar o junto. por debajo o no. Sí o sí junto. Al lado general, pero más pequeño, la letra más, o sea, el tamaño puede ser más pequeño y el Z1 puede resaltar más grande. Está ¿No ve? bien, licenciado. Muchas Eso voy. gracias. O sea, el Z1 siempre, porque es la referencia principal, entonces eso va a ser más grande. Por decir, puedes utilizar, digamos, no sé, un 14 CPI, digamos, y para el otro puedes utilizar un 8 CPI, digamos, ¿no? O sea, el otro es más grande porque es la referencia principal y el otro solamente nos dice el número de hoja y la cantidad del cuerpo total, ¿no? El total de las hojas que compone el documento. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Sí. A ver, otro. Quispe Canaviri. Sí, licenciado. ¿Está todo claro o tienes alguna duda? Está todo claro, licenciado. Porque con esto ya vamos a trabajar, o sea, vamos a entrar al análisis de banco, las cuentas, y vamos a ir trabajando con referencia, correferencia, marcas, auditoría. Referencia, correferencia, marcas, auditoría. Entonces, un poco necesito que esto puedan tenerlo bien claro para seguir avanzando, ¿no? Quispe Canaviri, ¿qué ha pasado? No me... Licenciado, está todo claro, le dije. ¿Tiene alguna pregunta, Marisol? No, licenciado, ninguna. ¿Cómo? Ya, muy bien, gracias. Ninguna pregunta, licenciado. ¿Qué? Está bien, gracias Marisol. A ver, Mauricio Gisbert. Mauricio. Todo claro, Lice. Ya. Desde la siguiente clase les voy a pedir que se... ¿no? Pero entonces la siguiente, no ahora, ¿no? Bueno, entonces, como está todo claro, les estoy dejando este taller para que me lo puedan enviar en el transcurso de hoy, por favor. Es el taller 1 y el taller 2. Por favor, utilicen igual en el primer caso, esto ya para que es tarde ya. Mira la hora que diga. Utilizar la letra F, aquí le estoy colocando la letra F. Las marcas de auditoría están abiertas, ustedes ya pueden colocar la marca, pero en la parte inferior me tienen que decir qué significa o qué acción o qué procedimiento implica esa marca de auditoría. Ya, entonces eso van a colocarlo clarito. En el otro, aquí nos dice, por ejemplo, no nos dice, digamos, qué letra. Entonces les definiré la letra para que, digamos, puedan ustedes referenciar en el papel. ¿Dónde está? Trabajen con la letra, con la letra Q. Bien, entonces me lo envían por favor el día de hoy al correo hasta las 6 de la tarde, ¿está bien? ¿O tienen trabajos? Creo que les va a llevar una media horita y eso, 15 minutos será pues. No creo que sea más. Hoy día me lo envían, por favor. Está bien, Lic. ¿Estarán entendiendo? Ya. Muy bien, entonces por favor practiquen, quedaríamos acá, entonces espero sus trabajos y continuamos el día miércoles. Muchas gracias por su atención, por conectarse. Que tengan